Ok, capítulo 6. Capítulo 6 de The Last of Us. Ay, fuck, mis lentes. Si tú no lo has visto, recuerda que hay spoilers y ahora sí, empezamos. Este capítulo empieza bien chido. La neta, fui muy fan de la dinámica de los viejitos que vemos al inicio. Hasta le prepararon sopa, platicaron y todo ese rollo. Estuvo chido. La neta, después de venir de un momento como difícil, está curioso como es muy cálida y sobre todo es disfrutable. Porque son viejitos que a pesar de que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido en el mundo, no dejan de ser ellos. Y sí se me hizo curioso y tierno. En este capítulo vemos el reencuentro de Joel y su hermano Tommy, y en el momento en el que ellos se encuentran de nuevo y se abrazan, vemos a Ellie que pues hay como cierta melancolía en su mirada, porque recordemos que noches antes ellos estaban platicando de qué es lo que harían después cuando esto terminara. A lo cual Ellie sabe que no tiene un lugar a donde llegar. Y esto se hizo evidente en ese abrazo de Joel. Y que posiblemente el temor que nos platicaron en el capítulo anterior de quedarse completamente sola puede que suceda. Porque acá vemos que Ellie realmente sí quiere a Joel y ya lo hace parte de su vida y de su corazón. Y una cosa que cabe resaltar en este capítulo es la interacción entre Joel y Tommy. A mí me gustó mucho y me sentí muy identificado porque incluso hasta le mandé así los mensajes con la escena a mi hermano porque le dije, güey, somos nosotros, somos igualitos en las interacciones que tenemos. Cada vez que si yo le presento algo y hay choques, o sea, hay choques y generalmente terminamos peleados o es, ¿sabes qué? Pues a la verga. Yo veo mi pedo, tu pedo, y ya al final no te necesito. Entonces, generalmente sí terminamos así en varias cosas. Y se me hace muy cagado. Pero vemos dos interacciones. La primera es un poquito más superficial, porque ni siquiera le dice el por qué está haciendo lo que está haciendo. No le menciona tampoco que Tess ya murió y solamente dice, estoy haciendo un trabajo. O sea, y tampoco ni siquiera le dice, estaba preocupado por ti y vine a verte. O sea, sino estaba de paso. Y vemos como esa superficialidad de parte de Joel. Y en parte está tanteando el terreno porque pues ya vio dónde está parado ahorita Tommy y no quiere exponerlo porque entonces tendría que estar cuidando a dos personas más. Pero lo que ahora reconoce Joel es que, o sea, con Tommy se sentiría más seguro y es la persona en la que más él confía. Y después de que se enojan y termina esa primera plática, para no acostumbrarse, y vemos que Joel decide al día siguiente, ya me voy, porque no quiere acostumbrarse también a lo que este mundo tiene que ofrecerle o esta comunidad tiene que ofrecerle, porque si no va a ser muy cómoda. Mejor me voy y hago lo que tengo que hacer y termino este propósito que tengo para entonces que mi propósito sea descansar, disfrutar y vivir en comunidad y ser parte de la familia, de cómo Tommy es feliz y está haciendo una vida y ser parte de esa vida. Y en esa plática que terminó mal, vemos que Tommy le dice algo que le pega realmente a Joel, que es el que el tiempo se haya detenido para ti no implica que también tenga que ser para conmigo. Y se me hace bien poética esta frase que le dice Tommy porque vemos que Joel tiene el reloj el cual se rompió y se detuvo en el instante que su hija murió. Vemos ese reloj que todavía está roto como una simbología del corazón de Joel, donde no va a volver a ni a dar la hora correctamente ni a ser reparado, porque viendo lo poético de la situación y citando una frase que más adelante se dirá sobre que no es el tiempo lo que cura, sino son las personas las que te ayudan a sanar, porque vemos que el reloj incluso no se reparó solo, sino fue a través del cariño y amor de Sara, su hija, que volvió a ser funcional. Y a veces esas son las personas para nosotros. Nos ayudan, nos reparan, nos sanan y nos hacen de nuevo funcionales de una mejor manera. Porque igual, o sea, el que tengamos dolor o que estemos rotos, como dije anteriormente, no nos hace menos funcionales. Pero es más difícil sostener una sonrisa o simplemente el día a día cuando nos estamos desangrando por dentro. Y regreso a la frase que le dice Tommy, no porque el tiempo se detuvo para ti. Y la realidad es que Joel ha avanzado bastante, pero lo ha hecho a su manera. Y el tema es que tampoco se enfoca, pero tampoco es que ha logrado sanar. Porque el tema es, güey, ¿cómo sanas de eso?
Y vemos que realmente Joel no ha sanado y que el estar otra vez con Ellie ha sacado a flor de piel otra vez ese miedo, donde su error y su falla le persigue. Y es por eso que empieza a tener esos ataques de pánico, porque vemos que su error y falla lo persigue. Y más adelante en la siguiente conversación, él lo evidencia diciendo, es que todas las mañanas me despierto con este temor. Y él ve fantasmas, o sea, ve fantasmas en Ellie y ve también fantasmas en esta comunidad. Lo vemos al él poder encontrar a una persona que por un momento pensó que era su hija, pero sabía que dentro de la lógica no había forma de... Pero así hubiese sido su vida si todo esto no hubiese pasado. Y ver a su hija feliz, con una familia y siguiendo adelante. Cosa que nada de eso va a ocurrir. Y es por eso que constantemente hay un terror y un temor de parte de Joel, que es donde empieza a tener estos ataques de pánico. Porque, quieras o no, le afectó bastante el ver la muerte de Henry y Sam. Porque no solamente se ve reflejado en Henry al estar cuidando de alguien más pequeño. Más allá de ser Joel y Ellie, es más un rollo de es Joel y Tommy. Él ha hecho demasiadas cosas para sobrevivir y también para cuidar a su hermano, pero se sabe incapaz de lograrlo. Y cuando sucede lo de Henry y Sam, pues no había encontrado a su hermano aún. Entonces sabe de, o sea, yo nada más quiero tener mi respuesta y saber que mi hermano está bien. Y voy a buscarlo, sin importar lo que pase. A lo cual, considerando un poquito esta perspectiva, me lleva a pensar en las madres buscadoras aquí en México, donde simplemente es lo mismo que están haciendo. O sea, es lo mismo que Joel está haciendo en cuestión con Tommy. Buscar respuestas y poder descansar. Porque él es una constante donde dices, si está muerto, pues descanso porque dejo de preocuparme con ese pequeño porcentaje donde, ¿y si sí está vivo? ¿Y si yo lo dejo de buscar? ¿Y si yo dejo, o sea, y si sí? O sea, hay tantas posibilidades que si te rindes cuando había posibilidades y dejarlo de hacer. Entonces está muy cañón todo ese aspecto. Y lo vemos en la conversación que tiene con Tommy de una forma más profunda, sincera y vulnerable más adelante, porque él también ya se resignó a la idea de que puede cuidar y salvar a Ellie. Por eso simplemente se paraliza ante el temor y la idea de que yo ya estoy viejo, yo ya no puedo cuidarla. Me pasó con Henry y Sam, que pudieron haber acabado con nosotros si ellos hubiesen sido otras personas. Lo mismo, o sea, cuando me dormí en la guardia. Y constantemente hay varios ejemplos donde se ve que su capacidad de hacer lo que hacía ha disminuido. Y este capítulo me encantó por esta plática. O sea, es un capítulo muy intenso donde podemos ver el corazón de Joel y de Ellie derramados en todo este episodio, porque tienen un momento donde ellos pueden bajar la guardia y simplemente descansar. Y sobre todo el apapacho de tener otras personas a tu alrededor, donde incluso, o sea, Joel expone sus heridas de abandono. Y un poquito de esta plática la escuchó Ellie, que luego vamos a ver que tienen una plática difícil pero necesaria, donde el corazón de Ellie también, o sea, es derramado frente a Joel, porque momentos antes ella se entera de que Joel tuvo una hija que perdió. Y lo curioso al ver la cara de Ellie es que dice, ahora todo tiene sentido. Y la realidad es que sí, cuando conoces el pasado de la gente y la razón de sus heridas, entiendes por qué cada persona es como es. Y se vuelve más sencillo el día a día, porque hay una razón de por qué son como son, en lugar de solamente juzgarlos. Porque la realidad es que si nosotros hubiésemos vivido la misma situación que ellos, muy posiblemente o estaríamos mucho peor de lo que ellos están. Pero cada quien, o sea, lidia y trabaja de diferentes maneras en cómo lleva cada quien sus heridas. Y lo único que nos queda nada más es ser empáticos, entender y tratar y ver cómo encajamos. Pero tampoco es un tema de que tengas que soportar, o sea, todo ese tipo de cosas de, porque vivió esto. No, también es una cuestión de madurez donde tú tienes que entender qué pedo, si pones límites o no. Pero al final, o sea, el que conozcas a las personas te hace ser un poquito, al menos, más empático en ese tipo de cosas. Y en esa misma plática donde se entera
Ellie, de la hija de Joel, le dice una frase que se me hace sublime, porque le dicen, fíjate bien en quién confías, refiriéndose también a Joel, de fíjate bien en quién confías, porque solo puede traicionarnos aquel en quien confiamos. Uts. Y esto se va preparando para el final de la serie, lo cual está muy cañón. Y de ahí regresamos a la plática que tuvo Joel y Ellie, porque los dos derramaron sus corazones. Y vemos cada vez más, o sea, lo parecidos o similares que son Joel y Ellie, porque los dos tienen esas heridas de abandono, donde, o sea, Joel hasta la demerita, le dice, ¿tú qué sabes que tú no has perdido a nadie? A lo que Ellie le responde, o sea, todas las personas que amé o que me importaron, murieron o me abandonaron. Y tú eres el único que se ha quedado conmigo. Entonces, está bien pesado ese tema. Porque a veces tenemos, o sea, nos aferramos a las personas que aún quedan. A veces estamos muy acostumbrados o no terminamos de acostumbrarnos a perder a aquellas personas que nos importan o que amamos. Amo las pláticas difíciles. Y en esta plática vemos que los dos derraman sus corazones y se vuelven vulnerables. Y me encanta esta escena porque, o sea, como te decía antes, es una plática difícil pero necesaria, porque ves que su relación cambia. O sea, y se vuelven un equipo y aprenden a confiar en ellos. Y lo ves hasta en la forma en la que Ellie apoya su cabeza en la espalda de Joel mientras están en el caballo. Y sí, o sea, y es algo que me encanta. O sea, muchas cosas se arreglarían o se acomodarían en su lugar si nosotros dejáramos de ser tan herméticos y simplemente abrir nuestros corazones y externar nuestros temores, nuestras heridas y el por qué somos como somos. Pero, o sea, no es nada fácil. No es nada fácil porque es más difícil cuando, o sea, esas mismas cosas que has expuesto, la gente las utiliza como arma contra ti. Y entonces es cuando dices, joder, o sea, te dije esto, pero no fue para que lo usaras en mi contra. ¿Sabes? Qué cabrón. Pero en este caso, o sea, Joel y Ellie lo lograron hacer. Y esta relación de Joel y Ellie se me hace muy curiosa, porque mientras Ellie, al estar con Joel, le hace estar más tranquila y le hace tener menos miedo ante todo el mundo que les rodea y poder estar así más tranquila, a Joel, al estar con Ellie, le hace tener más miedo y sentirse intranquilo, porque la tiene que proteger y tiene miedo a perderla o ser responsable de que algo le pasa. Porque cuando te importa a alguien, ahí es donde surge el miedo. Y está cañón. Y lo vemos al final de este capítulo donde es, por favor, no me dejes. No sé qué haría sin ti. Le dice Ellie a Joel después de ser apuñalado. Entonces, veamos. Nos toca ver ahorita el capítulo 7. Y todo eso está muy pesado. La neta, esta serie es una joya, es arte y está increíble. Y si tú llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias. Espero que te haya gustado. Platiquemos en los comentarios. Hay bastantes temas por tocar. ¿Qué fue lo que te impactó o te gustó de este capítulo? Chécate también los otros videos que tenemos en el canal. Y sin más, mi nombre es Lalo, pero me dicen el Sohar. Y nos vemos en el siguiente video.